Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Recientemente se conoció que a través de diálogo social se llegó al consenso junto al gobierno de querer aumentar el BBO en los productos y servicios de la canasta familiar de Aruba con un 1%. Aún resta que esto sea aprobado por todos los gremios para que de esta forma pase al Parlamento y así ser aplicado en la economía de la isla. Se conoció que después de discutir en diálogo social se quiere aumentar el BBO con 1% más sobre los productos y servicios de la canasta familiar de la isla. De esta forma, los gremios sindicales y comerciales junto al gobierno están llegando a diferentes acuerdos para así establecer este nuevo impuesto, el cual fue un consenso entre diferentes partes de diálogo social. Aunque cabe resaltar que no todos estuvieron de acuerdo para así poder firmar este protocolo que eleva el BBO con un 1%. Es decir, que en el momento en que sea consenso final y así llegar al Parlamento de Aruba para su aprobación, en vez de tener un BBO de 1.5%, se subirá a un 2.5% sobre todos los productos, servicios, compras, alimentación, etc. Al parecer no se le quiere dar el nombre de impuesto o BBO, sino que se le llamará un Health Tax o impuesto para la salud, ya que este BBO será destinado a cubrir específicamente todos los gastos de la ZB. Ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tomó posesión de su cargo como nuevo jefe de Estado de ese país por segunda vez consecutiva. Junto a su familia, diferentes homólogos y una gran cantidad de partidarios, tomó el encargo de los próximos 4 años al mando del país colombiano. María Lucía Fernández, de nuestro canal aliado Noticias Caracol, nos tiene todo el reporte de lo que se vivió ayer en Bogotá. Muy buenas tardes. A las 3 en punto se inició en el Centro Histórico de Bogotá la transmisión de bando, la ceremonia de posesión por segunda vez consecutiva del presidente Juan Manuel Santos. Ahí lo ven en las imágenes. Una delegación del Congreso pasó por la Plaza de Armas, recogió al presidente con su esposa, su familia, y se fueron caminando sobre el tapete rojo a la Plaza Núñez. Allí, ya dispuestos en la tarima, se hizo la posesión, se hizo la imposición del bando, de la banda presidencial del presidente Juan Manuel Santos por parte del presidente del Congreso, Juan David Nami. Lo acompañaron durante esta transmisión de bando 128 delegaciones internacionales, 10 presidentes, 7 vicepresidentes, estuvieron también 23 representantes de delegaciones multilaterales y estuvo por supuesto el rey Juan Carlos de España, que a propósito con el rey se inició el discurso del presidente Santos agradeciéndole que fuera esta ceremonia el escenario para despedirse después de haber abdicado. No vinieron a la ceremonia de transmisión de mando ningún miembro del Centro Democrático y el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez leyó un comunicado diciendo que no había garantías para estar aquí en este escenario y en el momento de la posesión por segunda vez consecutiva del presidente Juan Manuel Santos. A última hora también canceló porque estaba dispuesto que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, viniera y asistiera a esta ceremonia de posesión, pero a última hora también canceló el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El discurso del presidente Juan Manuel Santos giró en torno a la paz y 3 pilares fundamentales que fueron paz, educación y equidad para todos los colombianos. Incluso invitó a todas aquellas personas que piensan distinto y están en orillas diferentes a las políticas del presidente Juan Manuel Santos a que lo acompañaran en estos 4 años a sacar adelante el proceso de paz. Así termina entonces la ceremonia de posesión por segunda vez consecutiva del presidente Juan Manuel Santos. Para Pulso Latino de Aruba, reportó Malú Fernández desde el Centro Histórico de Bogotá. Hoy el presidente colombiano cumplirá su primer acto de gobierno desde La Guajira, donde se reunirá con las autoridades departamentales y locales para superar la crisis debido a la sequía en ese país. En su discurso lanzó frases contundentes y en una de esas fue "están advertidos", en clara referencia a las FARC.
Gracias, Colombia. En el discurso que inició a las 3:45 de la tarde, el presidente Juan Manuel Santos compartió su visión de Colombia para el 2025. Un país en paz total, un país con equidad y el más educado de América Latina. Estos serán los 3 pilares que regirán su plan de trabajo en su segundo mandato presidencial. El primero de ellos, la paz. Entramos ya en la fase final de las conversaciones. Esta será la etapa más difícil y más exigente. Y aunque es optimista con el avance de los diálogos, le envió una advertencia a las FARC. ¿Quién entiende que en La Habana estemos acordando la construcción de acueductos veredales, mientras en Colombia las FARC destruyen esos mismos acueductos? La paciencia de los colombianos y de la comunidad internacional no es infinita. Señores de las FARC, están advertidos. La equidad será el segundo frente de trabajo del mandatario. Erradicar la pobreza extrema en una década. Ahora vamos a crear un nuevo modelo de salud para las zonas rurales. El presidente prometió transformar a Colombia a través de la educación. El presupuesto destinado a la educación sea el más grande de todos dentro del presupuesto nacional. Este fue su mensaje a las fuerzas militares del país. No podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir dando resultados. Que el país entero rinda un homenaje sentido a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional. El presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a trabajar juntos para alcanzar la paz. En el sector Plaza Italia, un sector chileno, fue nuevamente escenario de un violento asalto que terminó con la muerte de un universitario. Cámaras de seguridad registraron el ataque de una de las bandas que se han apropiado de ese punto neurálgico de la capital chilena. En escena aparece este joven de mochila oscura luchando con 6 delincuentes. Uno de ellos le ha robado el celular y la víctima intenta recuperarlo a toda costa. Su amigo Matías Michea Rodríguez, de 19 años, con la mochila clara, intenta llamar al celular para hacerlo sonar, pero una de las mujeres le lanza el teléfono al suelo. Matías estuvo a distancia de la pelea y al momento de intervenir, él y su amigo son apuñalados. La cámara capta a Matías cuando corre luego de ser herido en el cuello. Cuando llega a pedir ayuda en un edificio, se desploma frente al conserje. Los delincuentes desaparecen y su amigo herido en el hombro regresa. Trata de explicarle a Carabineros lo ocurrido, pero ya nada se podía hacer. El joven estudiante de teatro dejó de existir en la posta central. Durante la tarde, la Brigada de Homicidios realizó varios operativos. Un menor de 16 años quedó finalmente detenido. Mientras la familia de Matías intenta asumir su pérdida, la policía busca al resto de los delincuentes que aparecen en las imágenes. Lo que queda pendiente es recuperar este punto emblemático de la capital, hoy en manos de la delincuencia. Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos Figueroa, capo de un cártel de tráfico de droga en Colombia, buscado por las autoridades de ese país, al parecer, y según lo reseña un diario local, está en Aruba con la intención de entregarse a las autoridades de la isla. Alias Marquitos es acusado de tráfico de drogas, como también contrabandear con gasolina entre Colombia y Venezuela, así como el fuerte nexo con el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, quien se encuentra privado de su libertad. Uno de los grandes capos de la droga en Colombia, buscado por las autoridades de ese país, es Marcos de Jesús Figueroa García, alias Marquitos Figueroa. Al parecer tiene pensado entregarse a las autoridades de nuestra isla Aruba. Así lo dio a conocer un portal colombiano donde hace referencia a que el capo Marquitos se encuentra en nuestras tierras para una posible entrega. Asimismo, se dio a conocer que alias Marquitos también tiene lazos fuertes con el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, quien en este momento está privado de la libertad, ya que se le comprobó vínculos con capos de la droga.
La noticia que envuelve a nuestra isla es que alias Marquitos, un poderoso en el bajo mundo de los carteles de la droga en Colombia, participante de la junta directiva del grupo criminal Los Surabeños, traficante de droga y gasolina de contrabando, se pensaría entregar en Aruba a las autoridades locales, aunque esto aún no se ha comprobado. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó que se prepara y evalúan las medidas preventivas que adoptarán para impedir la posible entrada del ébola a ese país, pero aclara que aún no se han establecido controles en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Andrea Ramos se encuentra en esa terminal y nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. De acuerdo con la directora de epidemiología, la detección del virus en los aeropuertos es muy difícil. Van a entrar las personas aparentemente sanas y con un periodo de incubación que puede durar hasta 21 días, después que esté en el país desarrollando actividades cotidianas, es que va a presentar los síntomas. Explicó que para la enfermedad no hay un tratamiento específico y asegura que además de fiebre, dolor de cabeza, hay un síntoma que diferencia al ébola. La persona enferma tiene un debilitamiento bastante rápido y postración y que puede acompañarse con sangrado que se observa a través de los orificios como son especialmente la vía digestiva. Asimismo, aclara que es muy poco probable que la enfermedad entre al país debido a que el flujo de inmigrantes desde África es muy bajo. Mientras que en los hospitales los médicos aseguran que no han recibido las capacitaciones y orientaciones necesarias para enfrentar la enfermedad en caso de que llegue al país. No hemos recibido ninguna instrucción y fíjate que aquí a veces es lo que pasa, que ponemos el candado después que nos roban y por eso se nos va de la mano. Mientras que pasajeros procedentes de Estados Unidos aseguran que no percibieron ningún tipo de medida preventiva en los aeropuertos. No he visto ninguna medida que haya tenido que ver con precaución de virus alguno. Nadie me preguntó nada. El ébola se ha extendido en el oeste de África Occidental, ya ha afectado a 1.711 personas, de las cuales 932 han muerto. Según informó Aerodom, se reunirá este viernes con Salud Pública, donde determinarán las medidas preventivas a tomar en lo adelante. Es toda la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. ¿Y qué tal esto? En Perú, tenderas fingían llevar un recién nacido en brazos para cometer sus fechorías. En realidad utilizaban solo ropa de bebé, donde escondían los productos que ellas se robaban. Su astucia no tiene límites. Estas dos mujeres que hasta producen ternura al verlas con un supuesto bebé en brazos, eran en realidad el terror de los supermercados, a donde llegaban para robar varios productos. La pierna del bebé. Aparentemente el pequeño duerme y de él solo se ven sus piernitas. En realidad, el bebé crece oculta los productos que sustraen de la tienda. Fíjese cómo operan. Estas mujeres tienen la osadía de ingresar a la tienda con las manos vacías. Ya con el carrito de compras lleno, se acercan al área de bebés, siempre mirando a todos lados. Escogen la ropa que más les conviene. Cuando creen que nadie las observa, ocultan algunos productos en el bebé crece formando un aparente bebé. Lo ocultan con una colcha y se retiran dejando el carrito de compras con los productos que solo les sirvieron para no levantar sospechas. Lo que encontró la policía fue en su mayoría productos para bebé como leche especializada de alto costo. Se presume que una de ellas ha dado a luz recientemente. Ámbar Jesús Espinosa y Yaritza Jesús Segura fueron llevadas a la División de Robos de la DIRINCRI y puestas a disposición de la Fiscalía, que horas después las liberó, pese a tener ambas antecedentes por el mismo delito. Sin embargo, la policía busca a una mujer conocida como Rosa, quien sería la cabecilla de esta banda. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.